Hay personas que esconden secretos tan oscuros que ni sus propios familiares se atreven a hablar de ellos. Irene siempre sospechó que su tía no era una mujer normal, pero jamás imaginó que terminaría perdiendo a lo que más amaba, por culpa de algo que rondaba en las noches, entre la niebla y el monte. Esta aterradora historia cuenta cómo una supuesta bruja convirtió la vida de Irene en una verdadera pesadilla después del nacimiento de su hijo Miguel. Pero antes de comenzar, no olviden dejar su like y suscribirse para más historias de terror. A veces las historias más aterradoras no son las que se inventan para asustar en las películas. Son las que suceden de verdad en los pueblos pequeños, donde la gente vive su vida día con día, trabaja la tierra, prepara la comida y guarda silencio sobre ciertas cosas porque el miedo es demasiado grande. Esta es la historia real de Irene, una mujer sencilla que vivía en un pueblo pequeño cerca de Veracruz. Irene era una persona común y corriente, de las que se levantan antes del amanecer, encienden el fuego, preparan el café y hacen las tortillas para el día. Creía en Dios con todo su corazón. Iba a misa los domingos cuando podía y trataba de llevar una vida tranquila y honrada. Pero desde que era muy joven, Irene empezó a sentir en el fondo de su alma que algo no estaba bien con su tía. La tía vivía completamente sola en una casa vieja y oscura, al final de un camino de tierra lleno de piedras. Vestía casi siempre ropa negra, caminaba despacio y hablaba muy poco. Tenía una mirada que parecía atravesar a las personas y dejarlas con frío en la espalda. En el pueblo, desde hacía muchos años, corrían rumores que nadie se atrevía a decir fuerte. Decían que cuando la noche caía por completo y la luna estaba baja, la tía se transformaba en un guajolote negro, muy grande y completamente silencioso. Salía a rondar las casas. Caminaba entre la niebla espesa que bajaba de los cerros y se quedaba parada durante mucho rato mirando por las ventanas. La gente cerraba bien las puertas con llave, ponía un vaso de agua bendita en la mesa y rezaba en silencio hasta que se dormía. Nadie quería hablar mucho del tema, pero todos sentían un miedo profundo cuando la tía pasaba cerca de sus casas. Irene nunca quiso creer del todo esos rumores cuando era niña. Pensaba que eran habladurías de la gente aburrida que no tenía otra cosa que hacer. Pero con el paso de los años empezó a notar pequeños detalles que le causaban inquietud. Cuando iba a visitar a su tía, el aire dentro de la casa se sentía pesado, cargado, difícil de respirar. Había un olor extraño que se quedaba pegado en la ropa, como a hierbas secas quemadas y humo viejo. Las cortinas siempre estaban cerradas, incluso durante el día, y la tía nunca la invitaba a quedarse mucho tiempo. Siempre parecía estar escondiendo algo en las habitaciones de atrás. Los años siguieron pasando lentamente. Irene creció, se hizo mujer y se casó con un hombre bueno y trabajador del campo. Se llamaba José. Vivieron varios años en una casita humilde pero limpia. Tenían una vida sencilla. José salía temprano a trabajar la milpa y regresaba cansado pero contento. Irene se quedaba en la casa, lavaba la ropa, barría el patio y cocinaba. Eran tiempos tranquilos, aunque nunca tuvieron mucho dinero. Irene a veces sentía que la vida podía seguir así para siempre, pero después de algunos años José enfermó. Fue una enfermedad lenta y silenciosa. Irene lo cuidó día y noche, le daba sus medicinas, le preparaba caldos y rezaba mucho por él. Poco a poco José se fue apagando hasta que un día se fue de este mundo. Irene se quedó completamente sola. El dolor era tan grande que algunas noches pensaba que no iba a poder seguir. La casa se sentía vacía y fría. Pasaron meses de mucha tristeza. Fue en ese tiempo oscuro cuando Irene descubrió que estaba esperando un hijo. El embarazo fue muy largo y difícil. Muchas noches no podía dormir por los dolores en la espalda y en las piernas. Además, sentía una sensación rara que no se le quitaba, como si alguien la estuviera observando desde afuera, entre los árboles o desde el techo. A veces se levantaba y miraba por la ventana, pero solo veía la niebla y la oscuridad. Por fin, después de muchas horas de sufrimiento, nació su hijo. Lo llamó Miguel. Era un bebé hermoso, con ojos grandes y curiosos que parecían mirar todo con atención. Irene lo recibió con todo el amor que tenía guardado.
Lo cargaba contra su pecho, lo mecía suavemente por las tardes bajo la sombra fresca del árbol de mango que había en el patio. Le cantaba canciones suaves y antiguas que su propia mamá le cantaba cuando era niña. Pensaba que ahora, después de tanta tristeza, su vida iba a tener un nuevo sentido y una nueva luz. Pero casi desde el primer mes después del nacimiento, la tía empezó a visitar la casa con mucha frecuencia. Llegaba por las tardes, caminando despacio por el camino de tierra con su rebozo oscuro, que casi arrastraba por el suelo. Su figura se veía más delgada y más oscura cada vez. Siempre pedía lo mismo con una voz baja y calmada, que no cambiaba nunca. «Déjame cargar al niño un rato, Irene. Tú ve a descansar un momento, que se te ve muy cansada con todo el trabajo de la casa y el niño». Irene sentía un malestar profundo en el estómago cada vez que escuchaba esas palabras. Algo dentro de ella le decía que no era buena idea, pero no quería ser grosera con la única familia que le quedaba. Le entregaba a Miguel con las manos temblando un poco. La tía tomaba al bebé con cuidado, lo envolvía en su rebozo y lo llevaba hacia la habitación de atrás. Cerraba la puerta con suavidad y pasaba mucho tiempo ahí adentro. A veces 20 minutos, a veces 30 o más. Cuando por fin salía, Miguel tenía la carita roja, los ojitos hinchados y la respiración agitada, como si hubiera llorado mucho rato sin que nadie lo escuchara. Irene trataba de convencerse a sí misma de que eran solo ideas de mamá primeriza. Todas las madres se preocupan demasiado, se repetía una y otra vez mientras lavaba los pañales o barría el piso. Las noches empezaron a volverse más largas y más difíciles. Las primeras semanas después de las visitas de la tía, Miguel despertaba de golpe entre las 2 y las 3 de la mañana. No era un llanto normal de hambre o de pañal mojado, era un llanto lleno de terror, como si el niño estuviera viendo algo horrible que nadie más podía ver. Miraba fijamente hacia la ventana oscura o hacia la esquina más negra del cuarto, con los ojos muy abiertos y el pequeño cuerpo temblando sin control. Irene se levantaba rápido, lo cargaba contra su pecho caliente, le daba de comer, le cantaba bajito durante horas, caminaba con él por toda la casa de un lado a otro. Nada lo calmaba de inmediato. El llanto seguía y seguía, hasta que el niño quedaba completamente agotado y se dormía de puro cansancio. Con el paso de los días y las semanas, otros ruidos extraños empezaron a aparecer en la casa. Primero fueron los pasos suaves sobre el techo de lámina. Sonaban como si alguien caminara despacio, muy despacio, de un extremo al otro, arrastrando los pies con mucho cuidado para no hacer mucho ruido. Irene se despertaba sobresaltada. Tomaba la linterna vieja y salía al patio descalza. Alumbraba hacia arriba, pero nunca veía nada. Solo las hojas grandes de los plátanos moviéndose con el viento suave y la niebla espesa que siempre cubría el pueblo entero por las noches. Los perros del vecino también empezaron a comportarse de manera muy rara. Ya no ladraban a los gatos ni a los animales del monte. Aullaban largo, triste y desesperado durante las madrugadas. Era un aullido que ponía la piel de gallina a cualquiera que lo escuchara. A veces, cuando Irene estaba despierta rezando, se escuchaban golpes suaves en las ventanas, siempre en el mismo horario, cuando todo el pueblo dormía profundamente. El miedo dentro de Irene crecía cada noche un poco más. Ya casi no dormía. Se quedaba sentada junto a la cuna de Miguel, vigilando, rezando y escuchando cualquier ruido. Una noche en particular, después de muchas horas sin poder cerrar los ojos, se levantó a tomar un vaso de agua fría. Salió al patio trasero buscando un poco de aire fresco que le calmara los nervios. La luna estaba casi llena esa noche, y la niebla era tan densa que parecía una cortina blanca. Al fondo del terreno, cerca de los arbustos altos y oscuros, vio algo que le heló la sangre por completo. Era un guajolote enorme, completamente negro, parado absolutamente quieto entre la niebla. No movía ni una sola pluma. Solo estaba ahí, mirando fijamente hacia la casa, directamente a la ventana del cuarto donde dormía Miguel. Sus ojos tenían un brillo débil pero constante en la oscuridad. Irene se quedó congelada en su lugar, sin poder mover ni un dedo. El corazón le latía tan fuerte que lo sentía en los oídos y en la garganta. Parpadeó solo un segundo y cuando abrió los ojos de nuevo,
El guajolote ya no estaba. Solo quedaba la niebla moviéndose lentamente como si nunca hubiera pasado nada. Al día siguiente Irene estaba completamente nerviosa y asustada. No podía seguir así. Decidió caminar hasta la casa de don Toño, el curandero más respetado y más viejo del pueblo. Era un señor de cabello completamente blanco, arrugas profundas en la cara y manos llenas de experiencia. Vivía en una casita humilde llena de plantas medicinales, veladoras encendidas y cruces de madera colgadas en las paredes. Muchas personas del pueblo iban con él cuando los doctores no encontraban respuestas. Irene le contó todo con mucho detalle y con la voz temblorosa. Le habló de los llantos extraños y llenos de miedo de Miguel, de los pasos que se escuchaban en el techo noche tras noche, de los golpes suaves en las ventanas, del guajolote negro enorme parado en la niebla. Don Toño la escuchó en completo silencio, fumando su puro lentamente y mirando el suelo. Cuando Irene terminó de hablar, el viejo suspiró muy profundo, movió la cabeza con mucha tristeza y tardó varios segundos antes de responder. Tu tía lleva muchos años metida en cosas oscuras, Irene. Brujería antigua que viene de generaciones pasadas. No es la primera vez que escucho historias parecidas de ella en el pueblo. Quiere llevarse a tu hijo. Lo necesita para terminar un trabajo que empezó hace mucho tiempo. Si no haces algo antes de que llegue la luna nueva, se lo va a llevar y ya no podrás hacer nada para recuperarlo. Irene sintió que el mundo entero se le caía encima y que le faltaba el aire. ¿Qué puedo hacer para proteger a mi hijo, don Toño?, preguntó casi llorando. El curandero le explicó con mucha calma y seriedad todo lo que tenía que hacer. Antes de que llegue la próxima luna nueva, protege tu casa con mucha fe. Compra sal gruesa y échala en todas las puertas, en todas las ventanas, debajo de las camas y en las 4 esquinas de cada habitación. Coloca cruces benditas en cada entrada, sobre la cabecera de la cuna y en las esquinas del techo si puedes. Reza el Padre Nuestro y el Ave María con todo tu corazón todas las noches antes de dormir. No permitas que tu tía se quede sola con Miguel ni un solo minuto. Vigílala siempre que venga a tu casa. Irene regresó a su casa con el corazón muy apretado y lleno de miedo. Ese mismo día compró todo lo que le dijeron. Pasó muchas horas limpiando cada rincón de la casa con cuidado, colocando la sal en los lugares exactos, poniendo las cruces y rezando con toda su fuerza y toda su fe. Durante varios días, las cosas parecieron calmarse un poco. Los ruidos se escucharon menos. Miguel dormía un poco mejor. La tía seguía llegando, pero Irene ya no la dejaba entrar sola a la habitación del niño. La mujer se notaba claramente molesta, hablaba menos, y sus ojos se veían más oscuros y más fríos que nunca. Pero esa calma fue solo temporal. Llegó una noche de tormenta muy fuerte y violenta. Llovía como si el cielo se estuviera rompiendo en pedazos grandes. Los truenos retumbaban en los cerros cercanos, haciendo temblar las paredes. El viento movía los árboles con mucha furia y silbaba entre las rendijas de la casa. Irene se había dormido muy tarde, completamente agotada después de tantos días de preocupación, oración y vigilancia constante. De pronto despertó sobresaltada en medio de la noche. Su corazón latía muy rápido y sentía un frío extraño en todo el cuerpo. Miguel no estaba llorando dentro de la casa. Su llanto se escuchaba muy débil y muy lejano, como si viniera desde afuera, entre la lluvia y la oscuridad. Se levantó corriendo descalza y fue directo a la cuna. Estaba vacía. Las cobijas estaban revueltas. Salió desesperada al patio bajo la lluvia torrencial. El agua le caía con fuerza en la cara y en el cuerpo. Apenas podía ver más allá de unos pocos metros. Los relámpagos iluminaban el camino por segundos cortos. Entonces lo vio claramente entre la luz de un relámpago. Su tía caminaba lentamente hacia el monte, con Miguel envuelto fuertemente en su rebozo negro. Iba descalza, con el vestido completamente mojado pegado al cuerpo. Avanzaba por el camino de tierra que subía al cerro, sin voltearse ni una sola vez, con paso firme y decidido. Irene gritó su nombre muchas veces con la voz rota. Corrió tras ella bajo la tormenta con todas sus fuerzas. Sus pies se hundían en el lodo frío. La lluvia le golpeaba la cara y le impedía ver bien. El viento parecía querer empujarla hacia atrás.
La figura de su tía se hacía cada vez más pequeña en la distancia, perdiéndose poco a poco entre los árboles altos y la niebla espesa que cubría todo el monte. Irene siguió corriendo y gritando hasta que ya no pudo más. Sus piernas temblaban. El llanto de Miguel se escuchó más débil, más lejano cada vez, hasta que finalmente ya no se oyó nada más. Solo quedó el sonido fuerte y constante de la lluvia, los truenos que no paraban y el viento moviendo todo a su alrededor. Irene cayó de rodillas en el lodo, completamente empapada y destrozada. Gritó hasta quedarse sin voz, pero nadie respondió, solo la tormenta. Irene nunca volvió a ver a su hijo Miguel. Desde esa noche terrible y oscura, Irene ya no es la misma mujer que era antes. Sigue viviendo en la misma casa humilde, pero casi no habla con nadie del pueblo. Se pasa las tardes y las noches sentada en una silla vieja en el patio, mirando fijamente hacia el monte con los ojos perdidos y vacíos. Come muy poco. Duerme muy mal. A veces se despierta en la madrugada gritando el nombre de Miguel. La gente del pueblo dice en voz muy baja, casi susurrando, que cuando hay luna nueva y cae una tormenta fuerte como aquella noche, todavía se puede escuchar el llanto débil y lejano de un bebé entre los cerros. Dicen que a veces, entre la niebla espesa, aparece una sombra grande y oscura, como un guajolote negro, caminando despacio cerca de las casas y mirando por las ventanas durante mucho rato. Irene sabe en lo más profundo de su corazón que su tía se llevó a Miguel esa noche y que nunca lo va a recuperar. No hay consuelo posible. No hay esperanza. Solo queda el miedo que se quedó pegado en cada rincón de su casa, el silencio pesado que la rodea todas las noches y el dolor que nunca se va. Y así terminaron las cosas para Irene. Una vida marcada para siempre por el terror y por una pérdida que no tiene final. Historia 2. Soy Diego. Soy de Veracruz, México. Trabajo desde hace varios años en cosas de turnos largos porque siempre he creído que uno debe ser responsable y sacar adelante a la familia. Nunca fui de creer mucho en cosas raras. Siempre pensé que las historias que la gente contaba eran exageraciones o cosas de la imaginación. Pero después de lo que me pasó en esa gasolinera perdida junto a la carretera, ya no pienso igual. A veces las cosas más simples, las que uno ve todos los días, pueden esconder algo que no se puede explicar. Y cuando eso te toca a ti, ya no hay vuelta atrás. Te cambia para siempre. Todo empezó hace unos meses. Yo había aceptado un trabajo en el turno nocturno de una gasolinera que quedaba muy lejos de la ciudad, casi en medio de nada. Era una estación vieja, con luces que parpadeaban a veces y un camino de tierra que llevaba hasta la carretera principal. El dueño me dijo que era tranquilo, que casi no había clientes después de la medianoche y que solo tenía que vender gasolina, limpiar un poco y cuidar el lugar hasta las 6 de la mañana. El sueldo no era malo, y yo necesitaba el dinero, así que dije que sí sin pensarlo mucho. Las primeras noches fueron normales. Me sentaba en la silla detrás del mostrador, veía pasar algunos carros de lejos, tomaba café para no dormirme y escuchaba la radio bajita. El silencio de ese lugar era muy grande. A veces se oía el viento moviendo los árboles que estaban alrededor, pero nada más. Me sentía solo, pero bien. Pensaba en mis cosas, en lo que haría con el dinero, en mi mamá que estaba en Veracruz esperando que le mandara para las medicinas. Pero después de unos 5 días, algo empezó a cambiar. Era siempre alrededor de las 3:30 de la madrugada. Yo estaba sentado cuando escuché unos golpes fuertes en la puerta del baño de hombres, 3 golpes claros. Pensé que algún cliente había entrado sin que yo me diera cuenta. Me levanté rápido, agarré la linterna y fui a revisar. Abrí la puerta del baño y... nada. Estaba vacío. No había nadie. Revisé los cubículos, el lavamanos, todo. Solo olía a humedad vieja. Me quedé ahí parado un rato confundido. Volví al mostrador pensando que tal vez había sido mi imaginación o el viento. Pero 2 noches después volvió a pasar, exactamente a la misma hora. Fui otra vez nada. Esta vez noté algo extraño. En el piso del pasillo que lleva a los baños había unas manchas negras y húmedas, como si alguien hubiera caminado con los pies llenos de lodo.
También había un olor raro, un olor a tierra mojada, como después de una lluvia fuerte en el monte. Me puse a limpiar las manchas con la fregona, pero el olor se quedó ahí un buen rato. Empecé a sentirme nervioso. No quería admitirlo, pero cada noche cuando se acercaba esa hora, mi corazón empezaba a latir más rápido. Me decía a mí mismo que eran ideas mías, que en lugares tan solos uno escucha cosas que no son reales. Trataba de mantenerme ocupado. Limpiaba los vidrios, revisaba las bombas de gasolina, cualquier cosa para no pensar. Pasaron varios días así. Siempre los mismos golpes. Siempre las mismas manchas húmedas y ese olor a tierra mojada que parecía meterse hasta la nariz. Una noche, mientras limpiaba cerca de los baños, los golpes volvieron. Pero esta vez no fueron solo golpes. Escuché una voz ronca, muy baja, que venía de adentro del baño. Susurraba mi nombre. «Diego», lo dijo despacio, casi como si estuviera respirando las letras. Se me heló todo el cuerpo. Me quedé congelado con la fregona en la mano. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se me iba a salir. Me armé de valor y me acerqué a la puerta. Puse la mano en la manija. Estaba fría, muy fría. La giré lentamente y abrí. Dentro, en el rincón más oscuro del baño, había una mujer muy alta, vestida toda de negro. Su cabello largo le tapaba completamente la cara. Sus pies estaban cubiertos de lodo fresco, como si hubiera caminado muchas horas por el monte bajo la lluvia. No se movía. Solo estaba ahí parada. Quise correr, pero mis piernas no me respondían bien. Di un paso atrás. Entonces ella levantó la cabeza muy despacio. Vi sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas. Y su boca se abrió en una sonrisa demasiado grande, que no parecía humana. Las luces del pasillo empezaron a apagarse una por una. Primero la del fondo, después la de en medio. Todo se estaba poniendo oscuro. Ella comenzó a avanzar hacia mí, pero no movía los pies. Se deslizaba, sin sonido. Logré reaccionar. Corrí hacia la oficina que estaba atrás del mostrador. Entré y cerré la puerta con llave. Me senté en el piso, con la espalda contra la puerta, temblando. Escuchaba cómo se movía algo afuera. No eran pasos. Era como un roce lento. Esa noche me quedé encerrado hasta que amaneció. No abrí la puerta ni una sola vez. Cuando salió el sol, todo estaba en silencio otra vez. Pero yo ya no era el mismo. Al día siguiente hablé con el dueño y le dije que renunciaba. No le conté todo lo que había visto. Solo dije que no podía seguir. Él no preguntó mucho. Parecía que ya sabía algo. Me fui de ahí y nunca volví. Pero desde esa noche las cosas no han mejorado. A veces en mi casa en Veracruz, cuando estoy solo por la noche, escucho golpes suaves en alguna puerta y ese olor a tierra mojada regresa de repente. Me despierto sudando, con la sensación de que algo alto está parado en un rincón oscuro de mi cuarto, mirándome con ojos blancos. No importa dónde vaya, siento que ella todavía sabe mi nombre y que un día va a terminar de acercarse. No hay forma de escapar de esto. Ya no duermo tranquilo. Cada noche espero que lleguen las 3:30, y aunque no pase nada, el miedo se queda conmigo. Es como si una parte de esa gasolinera se hubiera venido conmigo. Y no creo que me vaya a dejar en paz nunca.